Muy bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar continuación a la clase que habíamos quedado en relación a lo que es el deporte en Grecia. Habíamos hablado acerca de que se tienen dos formas de educación distintas, una la que se utilizaba en Grecia, perdón, en Atenas, y otra la que se utilizaba en Esparta, ¿verdad? Habíamos mencionado que en Esparta tenían un modelo de educación arcaico que privilegiaban o le daban mayor importancia a lo que era la preparación física, porque todo el esfuerzo o toda la educación que recibían los niños estaba enfocado principalmente para lo que es la guerra, ¿ya? En cambio, Atenas, que era el centro político de Grecia, tenía una mirada distinta al respecto y principalmente se enfocaba lo que era la enseñanza de las personas a lo que es el conocimiento, ¿sí? Recordemos que en Grecia, Atenas era la capital y en esta zona o en esta región se concentraban los principales filósofos que se fueron que ustedes mismos fueron revisando en colegio, ¿ya? Habíamos mencionado también en la anterior clase acerca de tres características del juego humano, lo que es el establecimiento intencional de reglas, la realización de juegos en grupo y juegos de interpretación o fantasía, ¿sí? Esas son las tres características del juego humano. El establecimiento intencional de reglas. Un juego, para que las condiciones sean las adecuadas o las correctas, se considera que tienen que tener las reglas claras para los jugadores, ya sea en equipo o sea en deportes individuales, ¿ya? Y esto lo hacemos desde que somos niños, ¿sí? La realización de juegos en grupo. Como les había mencionado, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Por ende, muchas de las actividades las tendemos a hacer en grupo. Y finalmente, juegos de interpretación o fantasía, ¿sí? Asumimos ciertos roles o ciertos personajes y simulamos ser estos en las actividades lúdicas que realizamos. Muy bien. Continuando entonces con lo que es el avance, eh, hay un concepto actual, dice todo deporte es juego, ¿sí? En la antigua Grecia, el deporte, festivales atléticos, el entrenamiento y la gimnasia son diferentes al juego, ¿ya? Entonces, en la actualidad se ve que una forma de aprender un deporte o una manera de aprendizaje del deporte es a través del juego. El juego es el primer contacto que tienes con el deporte. Si ustedes, muchos de ustedes, mejor dicho, son jugadores tal vez de fútbol semiprofesional o practican alguna otra disciplina, sus inicios en el deporte siempre ha sido a partir del juego, o sea, de una manera más lúdica que, digamos, de una manera seria, ¿no? Entonces, es un primer acercamiento que tiene al deporte. En la Grecia antigua se hace una diferencia en lo que es el deporte, que principalmente estaba enfocado en los festivales atléticos, a lo que sería el juego. Y habían juegos que eran para niños y habían juegos que eran para adultos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Los juegos separaban el deporte del juego. Sus festivales atléticos eran algo serio. Por ejemplo, también estaba presente la gimnasia. Los juegos no eran considerados deporte ni parte de la educación, ¿sí? Por eso es que en la propuesta que presenta Platón, por ejemplo, no nos dice deportes o no menciona la palabra deportes ni juegos, sino que hace referencia directa a lo que sería la gimnasia, ¿sí? La gimnasia como una forma que tiene que estar presente en la educación. Muy bien, continuando. Entonces, los juegos practicados por los niños. Les decía hace un momento atrás, vamos a hacer una diferenciación entre lo que es el deporte que practicaban los niños y los juegos, perdón, que practicaban los niños y los juegos que practicaban los adultos. Los niños principalmente practicaban juegos de pelota, aro, rayuela, columpio, efedrismo, canicas y el yo-yo. ¿Sí? Estos eran juegos que practicaban por lo general o mayormente los niños. Por el contrario, los juegos que practicaban los adultos principalmente estaban ligados con lo que son los juegos de azar y las apuestas. Tenemos tres: la pelea de gallos, los juegos de azar con dados
y las peleas de pesos con gatos, ¿ya? Entonces, como pueden observar, los deportes que practicaban los jóvenes y los adultos en la antigua Grecia estaban principalmente destinados a lo que serían las apuestas, ¿ya? Muy bien. Eso sería hasta acá lo que es el tema de Grecia. ¿Tienen alguna pregunta para que pasemos al siguiente tema, que es Roma? ¿O están apurados por su examen? No, no, está bien. Muy bien, entonces continuamos con lo que sería el deporte en la antigua Roma. Entonces, haciendo una revisión acerca del deporte en la Grecia antigua, les decía de que el deporte estaba principalmente dirigido a lo que es, el deporte estaba principalmente dirigido a lo que es una forma de tributo, una forma de adoración hacia los diferentes dioses griegos, que guardan una relación directa con los dioses que se tenía también en la antigua Creta. En ese sentido, por la cercanía de la zona que había entre lo que es Grecia y lo que es Roma, los romanos también van a copiar muchas de estas tradiciones de esos festivales que se hacían, esos festivales atléticos, esos festivales deportivos, por las razones que les había argumentado con anticipación. El hecho de que generaba una cierta cantidad de movimiento económico, uno por un lado, y lo otro en el sentido de que este tipo de actividades distraía a la sociedad de los problemas que tenían en aquel entonces. Muy bien, entonces continuando. Introducción. El juego es un factor determinante en la formación del ciudadano perfecto. Dice, todas las culturas nos han dejado testimonios escritos o gráficos sobre el juego infantil, incluso el juego de los adultos, Egipto, Grecia, Roma, ¿no? El juego como actividad espontánea y sin reglas previas, y el juego reglado en sus diferentes modalidades, y como forma particular del juego reglado, el juego pensado para los adultos y destinado a los niños como medio de aprendizaje de materias y valores. Entonces, como les había dicho también en otra oportunidad, el juego es una forma de enseñanza, o es una manera en que los niños también pueden llegar a aprender ciertos hábitos, costumbres o desarrollo de algunas destrezas o capacidades. La civilización romana. Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo. Esto lo han visto en el colegio. A las orillas del río Tíber, esta pequeña ciudad se desarrolló hasta considerarse superior a las de sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se apoderaba de más territorios. Alrededor del año 270 a.C., Roma ya dominaba toda la península itálica y seguía su expansión. Este imperio, que a partir del siglo I a.C. sería gobernado por emperadores, creció y absorbió numerosas ciudades y territorios. Entonces, el deporte en Roma va a estar presente desde los inicios hasta el auge, cuando ya el imperio romano extiende sus dominios o su territorio, y también va a estar presente en la caída del Imperio Romano. Como recordarán, lo que iba a ser Constantinopla iba a dar inicio con la caída del Imperio Romano a lo que sería la denominada Edad Media. Los juegos y espectáculos públicos. A partir de la observación del mosaico de Campaun-Birol, nos centraremos en un aspecto muy concreto sobre la vida del antiguo Roma, cómo se desarrollaban los juegos y espectáculos públicos. Los romanos eran unos grandes aficionados de los espectáculos. Pertenecían al culto romano y pertenecían a un lugar en el calendario festivo. Se celebraban 3 o 4 veces al año en honor de algún dios, generalmente Marte y Consus. Bueno, si bien es cierto que a un inicio el deporte en Roma tenía cierta vinculación todavía con deidades que se tenían en la región, en ese caso ya no eran el deporte destinado a lo que sería el dios Zeus, sino que estarían destinados a los dioses que tenían los romanos.
En este caso nos menciona a Marte y Consus. Entonces, los romanos dicen eran grandes aficionados de los espectáculos. Por ende, el claro ejemplo de ello es el Coliseo romano, que si han visto la película Gladiador, podrán observar que era una infraestructura gigantesca que abarcaba a miles y miles de personas, justamente por lo llamativo que eran los espectáculos que se desarrollaban acá. Entonces, tenemos como en Egipto y otras culturas, lo que es la carrera de carros, eran los juegos más antiguos y los que fueron más importantes. En primer lugar, se hacía un sorteo para determinar el lugar de salida de cada uno de las facciones o equipos. Blancos, azules, rojos y verdes. Los carros se situaban en su correspondiente calle o casil, digamos, ¿no? Y se daba la salida, que la determinaba el magistrado que presidía los juegos, por lo que podría entenderse como el árbitro, ¿no? En el pulvinar o tribuna de las autoridades dejaba caer un pañuelo de la mano y empezaba la carrera. Los corredores tenían que hacer 7 vueltas completas en el menor tiempo posible para ganar. Esa carrera de carros, por lo general los carros eran de estructuras principalmente de madera, por lo que los accidentes eran muy comunes en ese tipo de competiciones y en algunos casos conllevaba con lo que era la muerte del competidor o de la persona que estaba a cargo, que principalmente eran esclavos que pertenecían a sus amos y estos amos eran los que gozaban del prestigio o reconocimiento ante la posible victoria. Entonces tenemos en la antigua Roma lo que serían las representaciones escénicas. Los griegos eran grandes aficionados de las representaciones escénicas y de la misma forma van a tener esta afición los romanos. El origen del teatro está ligado al culto del dios griego que ascendía a lo que era el dios Dionisio, ¿no? En cuanto a los romanos, aunque preferían otro tipo de espectáculos, también tuvieron en cuenta la tradición de los griegos. Dice, el inicio del teatro romano habría que situarlo en el siglo III a.C. Los dulciacenaci, que sería una pregunta del examen, eran representaciones teatrales, eran la parte más noble de los juegos, no se veían brutalidades, no obstante, cada vez más las tragedias y comedias fueron sustituidas por mimos y sobre todo por las fábulas atelianeas, que al principio eran farsas improvisadas. Entonces, esas representaciones teatrales incluso estaban presentes en los festivales atléticos, ¿ya? O en los festivales deportivos o en estos eventos masivos que se desarrollaban en Roma, con la particularidad que la desarrollaban a un inicio del evento, ya que era la parte menos violenta o incluso menos llamativa. Recordarán en colegio tal vez leyeron lo que es Edipo Rey, que es una tragedia griega, y estas son representaciones que también realizaban en la antigua Grecia y que también llegaron a lo que sería Roma. Luchas y exhibiciones públicas. Lo más representativo del deporte en lo que sería Roma, sin duda alguna, son los gladiadores. Los gladiadores que, como han visto la película Gladiador, en muchos casos eran esclavos que pertenecían a amos, que tenían el fin o el propósito de distraer o hacer un espectáculo que sea bastante llamativo. Entonces, la lucha de los gladiadores fueron ritos funerarios celebrados en la campaña italiana del Día de las Exequias de ciertos personajes influyentes. Después de estos ritos evolucionaron hasta convertirse en luchas de hombres que se peleaban a muerte. Entonces, el origen de los gladiadores formaba parte de un rito que estaba a un inicio de lo que era la campaña italiana, pero ya con el pasar del tiempo se fue modificando y terminó siendo lo que conocemos hasta la actualidad como lo que era la pelea de gladiadores. Las luchas de los gladiadores eran distintas, ¿ya? Unas tenemos, por ejemplo, lo que eran los venationes, que dicen eran espectáculos con animales, incluía exhibición de animales exóticos traídos de las provincias más lejanas del imperio y luchas entre fieras y cacerías hechas por hombres armados, ¿ya? Entonces, tenemos dentro de lo que son los venationes, pregunta también de examen, lo que sería la lucha entre el hombre y un animal, o la lucha entre animales exóticos, donde también va a participar el hombre, hombres armados, que una vez que haya un vencedor entre estos dos animales, supongamos un tigre y un león,
se encargaban de cazar al sobreviviente, ¿ya? Entonces, este tipo de espectáculos aglomeraban bastante cantidad de gente y lo que buscaban principalmente los romanos era que el espectáculo sea lo más llamativo posible. Por eso es que van a ir modificando o haciendo algunas actividades como para poder convocar la mayor cantidad de gente. Un claro ejemplo de ello va a ser las naumaquias. Las naumaquias se hacían en ocasiones excepcionales y eran representaciones de combates navales. Se inundaban la arena o el escenario donde se iba a desarrollar de algunos anfiteatros o estanques artificiales y los gladiadores y los condenados reproducían batallas navales históricas, ¿sí? Entonces eran simulaciones de batallas acuáticas o combates acuáticos para lo que se llenaba o inundaba el escenario donde se iba a desarrollar. También se llevaban a cabo las ejecuciones donde los condenados a muerte eran entregados sin armas a las fieras o a gladiadores armados. Eran generalmente criminales o bien enemigos del Estado, como los cristianos. Se solían hacer en horas de poca asistencia por la mañana o al mediodía, ¿sí? Y el objetivo muchas veces de estas ejecuciones era que la persona o la que se le ha condenado a muerte sufra lo más posible, ¿ya? Por ello, a veces cuando era un enfrentamiento entre, entre un gladiador y un condenado, se le iba desmembrando poco a poco para que su sufrimiento sea lo más amplio posible. Dentro de la arquitectura de los espectáculos en lo que sería la antigua Roma tenemos tres: el circo, el teatro y el anfiteatro. La variación entre estos tres va a estar principalmente en la ubicación y principalmente también en lo que sería la cantidad de personas que podían abarcar cada uno de esos escenarios. El declive de los espectáculos en la antigua Roma. Todos estos tipos de espectáculos públicos tuvieron su auge en el siglo II después de Cristo y entraron en crisis en el siglo III. Con la llegada del cristianismo, los juegos romanos y más concretamente la lucha de gladiadores empezó a ser mal vista. Hay que tener en cuenta que muchos cristianos fueron utilizados para la diversión del pueblo romano en estos juegos, ya fuera de bestias o de gladiadores. Entonces, en la antigua Roma, vale decir, el antes de Cristo va a partir de la conexión que se tiene con Grecia, se empiezan a simular, esos espectáculos empiezan a cobrar mayor importancia, mayor cantidad de personas participan para observar ello, y a partir de esto es que se empieza a sacrificar personas para que se pueda distraer a las personas. Recordarán que les decía a un inicio que los juegos o de espectáculos en Roma se lo hacía en honor al dios Marte. Entonces, y el dios cristiano, Cristo, Yahvé, el dios de los judíos, era un dios que no era aceptado. Pero a medida que va avanzando el tiempo, el cristianismo empieza a crecer, empieza a, si vale el término, convertir a las personas y poco a poco la fe o la creencia del Imperio Romano va a cambiar. Por ende, este tipo de prácticas van a empezar a ser mal vistas porque se sacrificaban muchos cristianos que se los consideraba en algún momento enemigos del Estado o del Imperio. En el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino, aunque no los prohibió, emitió una serie de leyes que tendían a evitar su celebración. El año 404, el emperador de la parte occidental del imperio, Honorio, suprimió completamente los combates de gladiadores. Poco a poco fueron decayendo hasta desaparecer, aunque se surgieron en la época medieval con las luchas de los caballeros. Y para entender esto, pueden observar la película Corazón de Caballero, donde también se puede ver este tipo de espectáculos. Entonces, a partir de la influencia de lo que serían ya esos emperadores que eran cristianos, empieza a poco a poco perder el protagonismo que tenían ese tipo de espectáculos hasta finalmente desaparecer, y con lo que sería la caída de Constantinopla y el Imperio Romano, estos espectáculos se dejaron de realizar de la forma que se hacía, estos festivales atléticos también,
y se va a enfocar ya en la Edad Media, que es el siguiente tema que vamos a ver, a lo que sería la lucha de los caballeros. Muy bien, chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? Dice sobre la tarea para esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No pensaba darles tarea, pero gracias, Alejandro, les vamos a dar tarea. No, mentira. A ver, la tarea que va para esta semana sería principalmente enfocado a lo que es el tema de el deporte en Zoma. ¿Ya? Entonces, el deporte en Zoma está dentro del texto que estamos trabajando, que es Historia del Deporte. Y lo que quiero que hagan es un organizador gráfico del deporte en Zoma. Y quiero que, por favor, no de acuerdo si está en el texto o no, mencionen y hagan una breve descripción de lo que sería el circo, el teatro y el anfiteatro, que eran los espacios que se desarrollaba el deporte en la antigua Zoma. Entonces, esta es la tarea para esta semana, el organizador gráfico que tiene que estar el deporte en Zoma. Ah, y también mencionarles antes de que se me vaya, les decía de que el deporte